Esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos capítulo 7, versículo 31 al 37. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón, al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo, y le suplicaban que le impusieran las manos. Él lo apartó a un lado de la gente y le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo, Efetá, que quiere decir ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban, y todos estaban asombrados y decían, qué bien lo hace todo, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digan conmigo, Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Siéntense un momentico. Los que me van a ayudar a leer pueden acercarse. Queridos hermanos, hoy vemos en la palabra de Dios algo muy importante. Algo muy importante. Hoy vemos cómo la palabra de Dios nos muestra que Jesucristo viene a hacer un trabajo que nos cuesta a nosotros, que por nuestra cuenta no podemos. San Marcos capítulo 7, versículo 31. Que por nuestra cuenta no podemos. El versículo 37 lo resume. San Marcos 7, 37 lo resume. Qué bien lo hace todo. ¿Lo recuerdan? Hace oír a los sordos y hablar. Pero entonces Jesús perdió el tiempo aquí, porque aquí casi no hay sordos ni mudos. Porque no se refiere simplemente a la parte física. Se refiere es que ustedes y yo, desde que nacimos con un defecto. No nos gusta escuchar la palabra de Dios. Somos sordos, nos da pereza. ¿Me captan? Y Jesús es el que viene a quitarnos la sordera. Pero además, no nacimos sordos, nacimos, ¿cómo? No, como decía el Evangelio hoy. Tartamudo. ¿Y qué significa tartamudo? Que para decir groserías sí hablamos bien. Pero para hablar la palabra de Dios, no, eso llama ser tartamudo. A veces hablamos bien cuando tenemos que hablar las cosas del mundo, echar chistes verdes, ¿verdad? Ahí sí hablamos bien. A veces, tartamudo significa a veces bien y a veces mal. Cuando nos toca hablar de Dios, ahí sí mal. Cuando nos toca decir grosería o hablar lo que sea, un día mi profesor, y me está escuchando, que me perdona, lo aprecio mucho, que me ayudó a ir al seminario, lo admiro mucho, un hombre muy intelectual, muy estudiado, y un día estaba dando una enseñanza, y como yo sé que es un hombre muy preparado, muy intelectual, no tenía quien leyera la Biblia, le dije, venga profesor, me lee usted la Biblia. Se puso a sudar frío, y le costaba, y después me dijo, ¿sabe? Nunca me ha costado tanto leer en la vida como ahorita, leer la Biblia. Se puso a tartamudear.
Entonces la palabra de Dios hoy nos dice que tenemos dos defectos. No somos capaces de oír la palabra de Dios. Y no somos capaces de predicar la palabra de Dios. O si no, díganme, ¿cuánto tiempo le dedica usted a escuchar la palabra de Dios? ¿Y cuánto tiempo le dedica usted a predicarle a sus hijos? No vayamos tan lejos, pues. La palabra de Dios. ¿Ve que está tartamudo? Porque sus hijos lo escuchan gritar, pelear, pero no le escuchan predicar la palabra de Dios. ¿Se acuerda entonces cómo dice el Marcos 7:37? Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Ese es el centro, el corazón del evangelio de hoy. Esa es la buena noticia. ¿Quién de ustedes no sufre porque quisiera escuchar la palabra de Dios y entenderla y no puede? Y quisiera predicar la palabra de Dios y dice, pero es que yo soy tartamudo para eso. Todos hemos pasado por ahí. Yo también. Yo también pasé por ahí. Ustedes dicen, no, el Padre Toro por ley es fácil. No, a mí no me es fácil. A mí Jesús tuvo que meterme los dedos en los oídos y echarme saliva en la lengua, en la boca mía, para que se me suelte la lengua que no era capaz de hablar y no era capaz de entender, de escuchar. Estamos en el mes de la Biblia y precisamente la iglesia en este mes de la Biblia nos invita a dos cosas. Si la Biblia es palabra de Dios, tengo que hacer un esfuerzo de abrir el oído. Yo no lo puedo hacer, entonces le pido a Jesús que lo haga. Y predicar la palabra de Dios, yo no lo puedo hacer, entonces le pido a Jesús que Él me ayude a soltar la lengua para que no me dé pena y para que con facilidad pueda predicar la palabra del Señor. Si ustedes me preguntan qué hago yo, porque muchos me dicen, Padre, me gusta como usted trabaja, me gusta como usted predica, me gusta, pues les digo qué hago yo. Yo lo único que hago es pedirle al Señor Jesús que me ayude a escuchar y me siento a leer la palabra de Dios. Ahí estoy escuchando. Y luego le digo al Señor Jesús que me ayude a predicar la palabra de Dios. Y cuando salgo, después de haberle pedido a Él, Él pone ideas en mi mente, trae citas a mi mente y ustedes no lo van a creer. Pero mientras estoy predicando, chocan las citas en la cabeza y las ideas. Y si me dan chance de predicar todo el día, pues le predico todo el día. Y si me dan chance de predicar una semana, he logrado predicar una semana de 7 de la mañana a 11 de la noche. Por una semana, 1000 personas en un retiro. Y me quedó material, sin tocar un papel. ¿Por qué? Porque hago lo que dice la Biblia. Hay alguien que es capaz de hacer lo que nosotros no somos capaces de hacer. Pero nos hemos olvidado que es Él el que puede hacerlo. Entonces sufrimos porque no somos capaces de ponernos en oración diciéndole al Señor que nos ayude. Ya Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, Deuteronomio, capítulo 6, del versículo 4 en adelante, pero después pasamos al 1, ustedes van a encontrar cómo Dios le pide al pueblo de Israel precisamente que oiga, están los oídos tapados, y que hable. La lengua no está suelta. Pero eso que el pueblo de Israel sufrió tanto, Jesucristo viene a dárnoslo a nosotros. Solamente que tenemos que pedirlo y tenemos que ponernos en acción. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Oye, Israel. ¿Qué? Entonces ya estamos nosotros, sabemos ya cuál es la enfermedad, que no somos capaces de oír. Por eso Jesús vino a hacer oír a los sordos. Pero era la petición de Deuteronomio. Oye, abra el oído, pare la oreja, ponga la lupa, háganle zoom. Eso significa, oye, Israel, que yo centre la atención en la palabra de Dios. Que yo tome tiempo para leer la palabra de Dios y escuchar. Oye, Israel. El pecado de Israel era no oír.
a Dios. Pero para eso vino Jesús, a quitarnos ese problema. Para que nosotros aprendamos a oír. Oye Israel. Oye Israel, Jehová nuestro Dios. Jehová, porque estamos leyendo la Biblia Reina Valera, porque le estoy predicando no solamente a los católicos, sino también a los protestantes. Pero ella ve. ¿Pero qué hago? Yo tengo que predicarle a todos. ¿Se acuerda que Jesús mandó fue, vaya y prediquen el evangelio a toda criatura? No dice, menos a los evangélicos. A todos. Entonces yo tengo que predicarle también a ellos. Y como ellos no me aceptan la Biblia católica, pues le predico con la de ellos para decirles, jaque mate. Listo. Ya me expliqué, ¿verdad? Oye Israel, otra vez. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Lo primero que yo tengo que oír y convencerme es que existe un solo Dios. No debo tener más dioses. Hoy el mundo nos quiere poner muchos dioses. Por ejemplo, en Venezuela, escuchaba en estos días a alguien que decía que teníamos que poner a María Leonza, la diosa de los brujos, de los santeros y babalaos, como patrona de Venezuela, como una diosa. Y que eso era lo mismo. Jesucristo y María Leonza eran lo mismo. El mismo Dios. Eso es lo que hay, yo no sé qué, cucaracha, ranas, sapos y eso es lo que hacen las telarañas. Pura telaraña en la cabeza de esa gente. Ah, porque no han aprendido a oír, a escuchar la palabra de Dios. Escucha Israel. Lo primero, el Señor vuestro Dios, un solo. O sea que nosotros tenemos un Dios que no lo podemos ver porque es invisible. Eso es lógico. Igual que el aire no lo podemos ver porque es invisible. Pero existe. Que no quieran aceptar los problemas de ellos. Siga. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando. Y estas palabras que yo te mando. Hoy estarán sobre tu corazón. Estarán sobre tu corazón. O sea, vas a oír mi palabra. Lo primero es, oiga Israel. El Señor vuestro Dios uno solo es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Esa es la palabra de Dios. Entonces yo tengo que hacer la mía. Convencerme de eso. Y la tengo que tener esa palabra en mi corazón. La palabra de Dios es para que yo la escuche y la lleve a mi corazón. No solamente se queden aquí en la cabeza. Y escuche lo que viene. Y las repetirás a tus hijos. Oigan, oigan. Y las repetirás. ¿Escucharon? Pero eso es lo que nos cuesta. Por eso Jesús vino a hacer que los mudos hablen. ¿Qué es lo que va a hablar? Repetir. No va a inventar nada. No le va a quitar, no le va a poner nada a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Repetir. Lo que Dios dijo, usted lo agarra, lo mete aquí, de aquí lo pasa para acá y de aquí lo saca por aquí, pero exactamente como lo dice Dios. Eso se llama repetir. De modo que tenemos la obligación de aceptarnos a escuchar la palabra de Dios tal y como está. Llevarla a nuestro corazón y tal y como sale del labio de Dios. Y llevársela a los demás tal y como Dios le escribió. ¿No se dan cuenta que por eso he tenido éxito en la predicación? Y por eso mucha gente, ustedes vienen de lejos y están aguantando sol. Ve la cámara, estamos a campo abierto. Estamos a campo abierto aquí en Cristo Rey, en un cerro. Los que no saben, en otros países, ¿dónde estamos? Estamos, mire, gente llevando sol. ¿A qué? ¿A gusto? ¿Porque quiere simplemente? No. Porque resulta que hay un sacerdote que les está predicando la palabra de Dios con tanta exactitud que incluso le da el nombre del libro, el capítulo y el versículo. Para que el que tenga ojos vea y el que tenga oídos oiga. Y el que quiera creer, crea. Porque la palabra de Dios debe predicarse con exactitud. ¿Y qué más exactitud que darle el capítulo y el versículo para que la gente pueda comprobar que es verdad y que no son palabras del cura? Eso es lo que hace que muchos de ustedes se impacten con la palabra de Dios y digan, esto me gusta. ¿Por qué le gusta? Porque no es palabra del cura. Es palabra de Dios. Y si es palabra de Dios, surge un efecto en nuestra vida, aunque no lo queramos.
pero surge algo. Podríamos estar haciendo otra cosa. Y miren cómo estamos aquí escuchando la palabra de Dios. Entonces dice, a ver, la primera tarea es, oye Israel, ¿qué va a oír? La palabra de Dios. ¿Y qué más vas a hacer? Vas a repetir. ¿Se da cuenta que nos está haciendo falta eso? Te vas a morir y no has repetido la palabra de Dios a nadie. ¿A quién le ha dado a conocer usted la palabra de Dios? Ni siquiera los catequistas. Porque los catequistas ahora lo que hacen es jugar, hacer dinámica con los niños, ponerlos a dibujar. ¿Para qué eso? Eso sí sirve como, se llama eso como apéndice, como algo que complemento. Pero no es lo más importante. La columna vertebral de la catequesis es la palabra de Dios. Entonces, la columna vertebral la botamos y nos quedamos con lo que no tiene importancia. No, necesitamos, queridos hermanos, hacer hincapié a lo que la iglesia nos enseña, pero la Sagrada Escritura también. Cristo ha venido a quitarnos la sordera, a quitarnos el tartamudear y que podamos nosotros dar a conocer la palabra de Dios. ¿La repetirás otra vez? Y la repetirás a tus hijos. Papá, mamá, ¿con quién está hablando la Biblia? No está hablando con el vecino. Está hablando contigo. Que seas torero y diga, ¡ole! Eso es con mi vecino, es con mi hermana. No, eso es contigo. Te la repetirás a tus hijos. Bendito sea Dios que me dio un padre que trabajaba duramente, a veces 12 horas al día, a veces 24 horas al día. Y llegaba trasnochado y cansado y dormía un ratico y después se paraba y decía, bueno, vamos a rezar el Santo Rosario y después del Santo Rosario vamos a leer el Evangelio, la palabra de Dios. Y leía y lo que él entendía, poco o mucho, nos lo daba a nosotros. Qué lindo, mi Padre. ¿Dónde estarán esos padres cristianos? ¿A dónde los podré encontrar? ¿A dónde los puedo buscar? Ya como que se murieron todos de esa clase. O quedan muy poquiticos. Si hoy la palabra de Dios no les dice nada, perdió el tiempo. Pero necesitamos hacer eco de la palabra de Dios. Te la repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa. ¿Dónde vas a hablar la palabra de Dios? En la casa lo que hace es ver televisión. Cada uno con su celular, comenzando por los chiquiticos, para que se entretengan. En la casa, ¿qué hacen? Cada quien en su cuarto. Se repetirá en tu casa. En tu casa no está la palabra de Dios. Está la novela, está la película, está la comiquita, está lo que sea, menos la palabra de Dios. ¿Qué pasó? Ve que estamos sordos. Pues si hoy quieres salir de esa sordera, dile a Jesús. Él viene a quitar la sordera. Y para eso me ha enviado aquí. Y usted puede decir, yo quiero que Dios me quite la sordera. Pues bueno, llegue hoy a su casa y diga, bueno, vamos a gustar la palabra de Dios. Lo poquitico que usted pueda. Yo le recomiendo el Evangelio diario. Ahí está el pan diario o la hojita domingo o incluso por internet, en el celular ya puede bajar las preces y ahí están las oraciones de todo, de la lectura de todos los días. O pregúntele a alguien, pregúntele al cura cómo hago. Y comienza a leer la palabra de Dios junto con su familia. En casa. Y andando por el camino y al acostarte. No me empuje. En casa. En casa y al acostarte. No. Como que, a ver, ¿cómo es? En casa. ¿Dónde me dejó? Hablando. Y en casa y andando por el camino. Ajá. Cuando va en el camino. ¿Y qué hace cuando va en el camino? ¿Pelear con la mujer o pelear con el marido?
¿O qué hace? ¿Pensar en qué? Y cuando te levantes, No, y antes tiene que acostarse, chicos. Antes tiene que acostarse, antes de levantar tiene que acostarse. Cuando se acueste, estoy un poquito perdido. Ponga el dedo para que no se pierda. Eso es broma, ¿no? Creo que no se lo tomen. Porque es que después me esperé aquí, como estamos en la escuela, que decían en la esquina lo espero. En la salida lo espero. Ah, se le repetirá a tus hijos, estando en casa, yendo de camino, al acostarse y al levantarse. Dígame a qué hora usted le habla a sus hijos. Pregunto. Esto no puede ser mentira, ¿verdad que no? no. Esto es palabra de Dios. ¿Qué van a hacer ustedes el día que se mueran? Y Dios le diga, a ver, aquí estaba escrito, en Deuteronomio 6, 4 en adelante. ¿Por qué no lo cumplieron, papá, mamá? Papá, padre, Dios mío, papadito santo, es que yo tenía mucho trabajo. Preocúpense primero por el reino de los cielos, lo demás viene por añadidura. ¿Qué está pasando? ¿Ustedes no se dan cuenta que los jóvenes hoy andan en el mundo, se los traga mundo, demonio y carne? Las drogas, los vicios. ¿Culpa de quién? De papá y de mamá. De más nadie. Porque no le predicaron la palabra de Dios en casa, en el camino, al acostarse y al levantarse. No lo hicieron ni siquiera al acostarse. Padre, es que no tengo solución. Sí tiene solución. La solución es Cristo. Hoy viene a destaparnos el oído. Hoy viene a destaparnos la boca, que podamos hacerlo con su fuerza y su poder. Porque Él bien lo hace todo. Hace oír a los sordos y hace hablar a los mudos. Y no estamos hablando de los sordos que no escuchen a los demás hablar, o a los mudos que no puedan hablar una palabra. Estamos hablando de la palabra de Dios. ¿Cómo oír la palabra de Dios? ¿Cómo tenemos que hacerlo? Lo dice, por ejemplo, en San Lucas capítulo 11, versículo, vamos a leer, vamos a leerlo primero del 10. Vamos a leer primero del 10, el versículo, vamos a leerlo desde el 25. Venga, cambie. San Lucas, capítulo 10. Y vamos progresivamente. Vean ustedes, lo voy a hacer primero el 25, analizamos el 28, analizamos el 38, y ahí pasamos al 11, 28, y ustedes van a ver una continuidad en el Evangelio. Va, miremos primero 10, 25. Más fácil es pasar. San Lucas 10. Perdón. ¿Lo tiene usted? Yo lo tenía. Quiere caerme a muela, ¿no? A ver, Lucas 10, 25. 25. Y he aquí un intérprete de la ley He aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. ¡Qué pregunta! ¡Qué palabra! ¡Qué palabra! ¿Qué fue lo que le preguntó? Maestro, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? ¿Para qué? Si yo me hubiese encontrado un segundo con el Señor Jesús, diría la misma pregunta. Maestro, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para ganarme la vida eterna? Qué fantástica pregunta. Qué maravilloso. Bendito sea Dios que ahí se la preguntaron. Porque yo quiero ir al cielo. Yo no sé ustedes. Porque yo quiero ir a la vida eterna, a gozar con Cristo eternamente en el cielo, en el paraíso. Yo creo en eso. Si ustedes no creen, el problema de ustedes. Pero yo lo creo porque está escrito en la palabra. ¿Qué tengo que hacer, maestro, para ganarme la vida eterna? ¿Haciendo qué cosa me gano el cielo? Escuchen la respuesta del maestro. ¿La quieren escuchar? Sí. ¿Solo para oírla o para ponerla en práctica? Ay, me gusta eso. Vamos a ver si es verdad
si la van a poner en práctica. Él le dijo, Abran el oído. A eso vino Jesús. A que nosotros podamos abrir el oído y escuchar la palabra. Él le dijo, Señor, haga el milagro que hizo con aquellos sordos de aquel tiempo. ¿qué está escrito en la ley? Para entrar en el reino de los cielos, yo tengo que saber lo que está escrito en la palabra de Dios. Maestro, ¿qué tengo que hacer para ganarme el reino de los cielos? Jesús le dice, dime, ¿qué está escrito en la ley? ¿Se dan cuenta cuál es el problema de nosotros? Que nadie nos ha motivado para ganarnos el reino de los cielos. Queremos tener plata, carros lujosos, queremos tener lo mejor del mundo, pero no queremos tener el cielo, la vida eterna. Qué desgracia para el cristiano. Si nos morimos, todo eso se queda. ¿Ha visto algún rico llevarse el dinero para la otra vida? El presidente de Venezuela se murió. Uno de los presidentes de Venezuela se murió. Millonario, había robado todo lo que pudo. ¿Y qué se llevó? Nada. Nada. Y no se llevarán nada. Pero hay algo. ¿Qué tengo que hacer para ganarme la vida eterna? Entonces Jesús dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Otra vez? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Segundo. Miren la segunda. ¿Cómo lees? ¿Cómo lees en ella? ¿Cómo lees? Está escrito, pero te acercas a leerla. Ahí está. Entonces, aquel hombre nos llevaba una ventaja. Porque aquel hombre, como era intérprete de la ley, él sí la había leído. Y el hombre sale con la suya y le dice, Señor, yo sí la he leído, yo no soy como los católicos que no leen la Biblia. Algo así parecido como los protestantes, ¿no? Yo sí leo la Biblia, aleluya, gloria al Señor. Y Jesús le dice, ¿qué lees en ella? Y le lanza, mire lo que leía, mire lo que él leía. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Sí había leído el muérgano, sí había leído. Ahora escuche lo que Jesús le dice. Cuando vio que sí había leído, o sea, la primera parte para oír la palabra de Dios es leerla. Ahora viene la segunda parte. ¿Ya lo leyó? Sí. No, todavía no ha ganado el reino de los cielos. Versículo 28. Para ganarse el reino de los cielos. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Si has leído la Biblia, perfecto. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Perfecto. Ahora te falta una cosa. Haz lo que dice la Biblia y vivirás. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Qué tengo que hacer para ganarme el reino de los cielos? Lee la Biblia. Ya la leí. Ahora póngala en práctica y ya se ganó el reino de los cielos. El que sea capaz de entender eso, entonces el Señor le abrió el oído. Y el que sea capaz de entenderlo y convencerse, es capaz de proclamar el evangelio a los demás para que también tengan vida eterna. Si yo estoy aquí con ustedes, les pregunto, ¿a alguien les estoy cobrando? ¿A la familia de Gabriel y Luz les estoy cobrando? Si me dan para tomarme un fresco, bendito sea Dios. Si no me dan nada, bendito sea Dios. Porque mi finalidad es única, que ustedes y yo un día podamos gozar eternamente en el reino de los cielos. Y eso se logra si leemos la palabra de Dios y la ponemos en práctica. He dicho, caso cerrado, no se hable más de Cantinflas. Listo. Ese es el secreto. Y por eso estoy aquí y hacia allá quiero llevarlos, hacia el reino de los cielos.
Mi finalidad no es otra. Mi finalidad no es otra. Mi finalidad es dar a conocer la palabra de Dios. Los evangélicos piensan que yo vengo a otra cosa. Entonces los evangélicos, por ahí me decía un señor que un evangélico sacó por las redes que tal día el cura Toro va a debatir con no sé quién, va a debatir tal cosa, va a debatir sobre esto, tanto tiempo en esto, tanto tiempo en esto, tanto tiempo en esto, después el pastor este tema, y conmigo no han hablado, ¿no? Y yo dije, ay, bárbaro, me cambiaron de secretaria. Y no solamente me cambiaron de secretaria, sino que de paso me cambiaron a mí. Porque ya hablaron conmigo y yo no sabía. Ya habían cuadrado conmigo y yo no sabía. Los temas ya estaban cuadrados, todo organizado y yo no sabía. Y de paso supongo que también me pagaron el pasaje para venir. Y yo no sabía. Porque tienen todo organizado. Claro, si usted organiza algo, porque, bueno, usted es el que ayuda y dice, bueno, vamos a pagar el pasaje. ¿Qué es lo que tiene? No cobro nada, pero para venir no me voy a venir a pie. Los evangélicos piensan que yo voy a venir a dejarlos hablar a ellos 2 horas y después, bueno, chao, ya escucharon al pastor, nos vamos. No, yo vengo a predicar la palabra de Dios. Y si hay un evangélico que quiera escuchar la palabra de Dios, perfecto, y le doy la oportunidad de compartir. Pero que quiera escuchar para ponerla en práctica, no para salir en YouTube, debatir con el Padre Toro para que le aumenten la vista. Ay, qué lindo, qué bello. Bueno, se equivocaron. Escuche, nosotros tenemos que hacer lo que dijo Jesús. Señor, ¿qué es lo que tenemos que hacer para entrar al reino de los cielos? Vamos a ver si aprendieron la lección. Primero, ¿qué respondió Jesús? ¿Qué respondió? ¿Qué está escrito? Dígalo. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué está escrito en la ley? Segundo, ahí mimito. No lo lea. Leerlo. ¿Qué lees en ella? Y tercero, haz eso y vivirás. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Haz eso y vivirás. Entonces el hombre este, para salírsele por la tangente, le digo, ¿y quién es mi prójimo? Y se acuerda que Jesús le echó el cuento del hombre que iba por el camino, lo agarraron unos malandros y le dieron una golpiza. ¿Y eso se acuerda o no se acuerda? Ajá. Y entonces dice, ajá, y después este hizo esto, hizo aquello. Si quiere lo leemos rapidito para que ustedes se den cuenta. Léalo rapidito. Ahí sí puede correr un poquito. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales les despojaron e hicieron... Bueno, léame el 38 entonces, mami, el 38, pues, para que no. Aconteció que ya yendo de camino... No, entonces no. No, sí, está leyendo el 38. No, termíneme, ¿dónde iba? Porque me falta un pedacito que yo quiero que ustedes lo saboreen. Y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues? Ahí, quédese ahí. Ahorita hace usted la pregunta. ¿Sabe dónde iba ya? ¿Le da cuenta de lo que Jesús le contó, no? Él le dice, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús le dice, bueno,
El que hace la voluntad de Dios sobre el pobre, sobre el necesitado, ese es el prójimo, ¿verdad? Le dice, bueno, y un hombre lo agarraron por ahí, le dieron una golpiza, lo dejaron medio tirado. Pasó un sacerdote, un hombre de Dios, un hombre que debería conocer la palabra de Dios, pero la conocía, pero no la ponía en. Ese es el problema. Y eso se vuelve a repetir en nosotros los curas. Y por eso una de las luchas más grandes que tengo en mi vida es tratar de unir el conocer la palabra de Dios con vivirla, con practicarla. Y eso es lo que los protestantes nunca lo aceptan y se ponen molestos. Como yo trato, por ejemplo, de ayudar a los pobres en Venezuela y darle a los pobres medicina, comida y ayudarles refugio y eso, ellos dicen, no, eso es mentira, porque el ladrón juzga por su condición. Si alguno algún día quiere ir, pues va y lo mira. A Venezuela puede ir, no hay ningún problema. Porque tengo que combinar una cosa con la otra. Y así en todo. Si antes yo predicarle la palabra de Dios, yo tengo que predicármela a mí. Oye, y tengo pruebas que me la he predicado, porque me la grabo. Si no me la he predicado, ¿cómo me la grabo? Eso no se logra por una memoria, porque ustedes tienen mejor memoria que yo. Eso se logra porque me dejo impactar por la palabra de Dios y porque quiero practicarla. Entonces me queda grabado en la mente y el corazón. Porque el problema de los sacerdotes es estar al servicio de Dios, haciendo lo que supuestamente Dios manda y que realmente Él manda, pero quedarnos en las puras palabras y no ir a las acciones. Celebrar la misa y no vivir la misa. Hablar de la palabra de Dios y no vivir la palabra de Dios es el reto más grande que tenemos. Practicar la palabra de Dios. Eso es lo que más nos cuesta. Nos cuesta a nosotros los curas, le cuesta a los obispos y le cuesta a ustedes. A todos nos cuesta. Pero hoy Jesucristo nos dice que debemos estar atentos para tratar de que no se nos pase de largo. Puso ejemplo entonces un sacerdote, no cumplió. Un levita no cumplió. Pero vino un samaritano, aquellos que la gente tiraba a un lado, que ni lo saludaban porque no los consideraban de Dios. Y ese sí vino y practicó la obra de misericordia. Y ahora escuche. Jesús le pregunta al hombre. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo ¿Quién fue el prójimo? del que cayó en manos de los ladrones? ¿Y qué respondió el hombre? Él dijo, el que usó de misericordia con él. ¿Y qué respondió Jesús? Atención, atención. Con la lupa. Entonces Jesús le dijo, Abran el oído, escuchen la palabra de Dios. Entonces Jesús le dijo, ve y haz lo mismo. ¿qué tengo que hacer para salvarme? Leer la palabra de Dios y hacer lo que ahí está escrito. No como el cura que pasó y no lo hizo. Y no me pongo a criticar, es que ese cura no es capaz de hacerlo, pues yo tampoco lo hago. No, señor. Si el cura no lo hizo, yo sí lo tengo que. A mí me importa un comino que mi obispo no practique la palabra de Dios. Pregúnteme si me importa, él tendrá que darle cuenta a Dios. Y en el seminario me importaba un comino que los curas, mis formadores, practicaran la palabra de Dios o no. Yo quería practicarla yo. Y ustedes se dan cuenta que a mí no me importa nada, ni nadie. Solo me importa conocer la palabra de Dios y practicarla y dársela a conocer a ustedes. Que digan lo que quieran. Y les digo así, pregúntenme si me importa. ¿No me han escuchado? Sí. Esto significa que yo no tengo que estar viendo si el otro lo hace o no. Porque esa es la excusa del tonto. El cura. Estos días hablaba con una señora que salió de la iglesia católica, se metió a Testigo de Jehová y llegó a predicarle. Yo estoy en una casa, estoy comiendo en la casa. Me recibieron, ya había comido y fui, subí al baño y cuando regresé, había una testigo de Jehová predicando a la señora en la casa. Por casualidad llegó y yo llego, me la encuentro y me siento y le digo, ¿usted es católica? No, soy testiga de Jehová. Y eso, vengo a predicar la palabra de Dios. ¡Ah! ¡Qué fantástico! Y me puse a hablar, claro, no me conocía a mí ni a ella, ¿no? Y entonces me puse a hablar con ella y me puse a decirle, pero mire, aplicarle las cosas. Y me dijo, pero usted conoce la palabra de Dios. Le dije, sí,
Mira, la señora, seguro que ella le dijo que viniera porque yo venía hoy. Le dije, no, dijo, sí, ella le dijo, no. Y no era verdad. Estaba yo ahí y ella cayó. Y entonces me puse a predicarle. Había sido católica. Y me dijo que yo fui católica. Después que yo le prediqué y le mostré, ya no tuvo otra salida. Y me dijo, ¿sabe por qué me salí de la iglesia católica? Por los curas. Por los curas. Porque los curas dan malo ejemplo. ¿Se da cuenta que aquí Jesús no le importó que el cura dé mal ejemplo? Que el cura viva el evangelio, no lo viva, es problema de él. Y tiene que entregarle cuentas a Dios el día que se muera. ¿Usted quién es para pedirle cuentas? Pero la señora se salió y se metió en evangélica, supuestamente que por el cura. Dice la Biblia, si el cura no lo hizo, si el levita no lo hizo, el seminarista no lo hizo, pero lo hace otra persona, haz tú lo mismo. Escucha la palabra de Dios, ponla en práctica y te salvarás. ¿Por qué no lo hacemos? Por andar mirando para los lados. Yo también, hermano, yo también pensaba igual que ustedes. Y yo había un cura que en paz descanse, pues ya murió. Que yo lo admiraba, era el mejor cura del seminario para mí. Era mi ejemplo, lo tenía en lo más alto. Y recuerdo que un día ese cura falló. Y todo se me vino para el suelo. Me dio estrés, es 4 y es 5. Depre y de todo. Y cuando el rector del seminario me vio que andaba así cabizbajo, llegó y me dijo, ¿qué le pasó? Él todavía se atreve a preguntarme qué me pasó. Es el único que no sabe lo que ha pasado aquí en el seminario con el cura formador. Dijo, sí, lo sé. Solo le hago una pregunta. ¿Usted seguía a un hombre o sigue a Cristo? ¿Usted seguía a un cura o sigue a Cristo? Le dije, sigo a Cristo. Entonces, ¿qué mira a ese cura? Mire a Cristo. ¿Te ha dado mal ejemplo Cristo? ¿En su palabra te ha enseñado a hacer cosas malas? No, sigue a Cristo. Y él tendrá que entregarle cuentas a Dios. Pero sigue adelante. No puede poner los ojos de un hombre, porque ese día un hombre se va a caer y el día que se caiga todo se va para el suelo. Es humano, Cristo es divino, no cae, no falla. Bárbaro. De ahí en adelante se puede equivocar hasta el Papa. Pregúntenme si me importa. Mi fe sigue firme, porque tengo la fe firme en Dios. No hay ningún problema. Me aferro a la palabra de Dios y punto. Que miren que un cura dijo tal cosa, que uno dijo tal cosa. A mí me importa lo que diga la palabra de Dios, tranquilo, no hay ningún problema. ¿Qué hizo esto? ¿Qué hizo aquello? A mí qué me importa. Haz tú lo mismo. No lo mismo del cura. Que por cierto, Jesús dijo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos, Mateo 23:1, y lo deja tarea para la casa. Hagan lo que ellos dicen, mas no hagan lo que ellos hacen. ¿Qué es lo que no entienden? Entonces Jesús le dice al hombre, Señor, ¿qué tengo que hacer para ganarme el reino de los cielos? En castellano le dijo, ¿qué es lo que está escrito en la Biblia? ¿Qué lees en ella? Ya nos ponchó. ¿Qué lees en ella? Pues nada, porque no leemos la Biblia. Segundo dice, haz eso y vivirás lo que está escrito. ¿Y por qué? ¿Por qué estamos en la cultura de la muerte? ¿Y por qué vemos que el mundo va para abajo? Porque no leemos la Biblia. Y luego no la ponemos en práctica. Haz tú lo mismo de lo que han hecho los santos. Ustedes, sin ser curas, sin ser obispos, sin ser monos, ustedes pueden ser santos. Dios no nos llama a ser curas, ni a ser obispos, ni a hacer nada de eso. Dios nos llama a ser santos, puros. Así, punto, ya. Ahora, veamos el 38 ahora. El 38. ¿Sí? Lucas, sí, venga. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le escribió en su casa. Y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Así, no me caigan mentiras. Ajá. Seguimos. Esta tenía una hermana que se llamaba María,
la cual sentándose a los pies de Jesús. Aquí. La primera Marta recibió a Jesús en la casa. Eso podría ser lo mejor. Hasta ahí llegamos todos. Jesús en mi casa. ¡Qué maravilla! Yo quiero, Dios bendiga esta casa. Aquí somos católicos. La Virgen María. Bueno, cuántas cosas. Bueno, así Marta recibió a Jesús en la casa. Pero mira que Jesús no está conforme con eso. Jesús quiere más. A eso vino. Pongan cuidado. ¿Qué pasó con María? Otra vez. María. ¿Una hermana? María. No, Marta tenía una hermana que se llamaba María, algo así. Pero Marta se preocupaba. No, niña, un poquito más para atrás. Esta tenía una hermana que... Ahí sí. Ahí. Usted pone el dedo, no se pierde. Esta Marta tenía una hermana que se llamaba María, que se llamaba María. De aquí para allá dale despacio. la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. ¿Qué hacía María, la hermana de Marta? Oía la palabra del Señor. ¿De pie o sentada? ¿Por qué de pie no? Porque de pie está afanadita, apuradita. Apúrele. Ya, me voy, ya aquí, ya bien. No, se sentó como cuando uno está a gusto. ¡Ah! Siga, que esto sí está rico. Siga. Se sentó a saborearse la palabra de Dios. ¿Habrá un retrato más lindo del cristiano? No. ¿Qué lees en ella? Hazlo, ponlo en práctica. Se sentó a escuchar la palabra de Dios. Eso que usted y yo no hacemos. Eso que no tenemos tiempo, porque tenemos mucho trabajo como Marta. Pero no tenemos tiempo. Y cuando Jesús vio que María se sentó a sus pies a escuchar su palabra, Jesús dijo, una sola cosa es necesaria para entrar al reino de los cielos. ¿De acuerdo? Señor, ¿qué tengo que hacer para entrar al reino de los cielos? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué lees en ella? Haz eso y vivirás. Una sola cosa es necesaria. Cuando Marta le reclama, le dice, Señor, no te importa que mi hermana, escúchelo. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, atención, aquí, la lupa. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Esos son los católicos. Ustedes no, los que no vinieron. Pero solo una cosa es necesaria. Repítalo. Pero solo una cosa es necesaria. Repítalo. Pero solo una cosa es necesaria. Repítalo. Pero solo una cosa es necesaria. Eso es lo que yo quisiera que ustedes hoy se grabaran. Solo una cosa es necesaria para entrar al reino de los cielos. Escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Punto. Ese es el éxito del cristiano. Ahí alcanzamos la santidad, la vida eterna. Una sola cosa es necesaria. ¿Ustedes lo creen? Sí. ¿Y por qué no leen la Biblia? Porque no están convencidos de lo que creen. Porque no están convencidos de lo que creen. Llueva, truene o relampaguee, tengo que hacerlo. Porque según el maestro, y no puede fallar, una sola cosa es necesaria. Y entre todas las cosas del mundo, esa es la mejor parte. Escuche,
Y María ha escogido la buena parte. La mejor parte. ¿Por qué ustedes han despreciado la mejor parte? Se van a morir y han despreciado la mejor parte. ¿Y esa mejor parte? La cual no le será quitada. Nadie se la quitará. Esa mejor parte nadie se la quitará. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. ¿Y cuál es la mejor parte? Agarrar y leer la palabra de Dios sentado, instalado, sereno, relax. Y querer ponerla en práctica. La mejor parte, nadie me la quitará. Y por eso yo disfruto la palabra de Dios. ¿Quién me la puede quitar? No, yo disfruto con la palabra de Dios. Disfruto mi fe, vivo mi fe, saboreo mi fe. Soy sacerdote del Dios Altísimo y lo disfruto como ustedes no tienen idea. Es lo más lindo que le puede tocar al ser humano sobre la tierra. No hay algo mejor. ¿Pero por qué lo disfruto? Porque creo en la palabra de Dios. Porque mi propósito es todos los días tratar de cumplir la palabra de Dios. Por eso en el versículo 28 dice, 11:28. ¿Qué dice el 28? Escuchen, el 11:28. ¿Qué dijo? Y él dijo, Y él dijo, no puede fallar. ¿Qué dijo Jesús? antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Qué dijo Jesús? Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Qué dijo Jesús? Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Qué es lo que no entienden? Por favor, dímelo. ¿Qué es lo que no entienden? Pueblo cristiano que me escucha, ustedes que me siguen a través de las redes sociales, los que están aquí presentes, ¿qué es lo que no entienden? ¿Qué dijo Jesús? Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Ese es el que no es sordo. Ese es el que no es tartamudo. Ese es el que ha sido curado, sanado por Cristo. Pues bien, Santiago, la segunda carta de Santiago, capítulo 2, versículo 1 al 5, que es la de lectura de hoy. Santiago dice, vamos a hacerle una prueba a ver si pasan, valga la redundancia, la prueba. Los cristianos en pleno siglo XXI. A ver si son capaces de escuchar la palabra de Dios que dice, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, era forastero, me hospedaste. Que dice, lo que hagas con uno de estos lo has hecho conmigo. Lo que hagas con los más pobres lo has hecho conmigo. Y dice, vamos a hacerle la prueba. Y viene Santiago en el capítulo 2, versículo 1 al 5, viene Santiago y nos dice, a ver, ¿qué haría usted en esta situación? Para enseñarnos cómo se practica la Biblia, cómo se practica la palabra de Dios. Ya hemos escuchado que Dios está en cada persona. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Lo sabemos. Que Dios está en el pobre. Dichosos los pobres porque ellos el reino de los cielos. Lo sabemos. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo actuamos nosotros? Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Que la fe nos debe llevar a no poner diferencia entre las personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro, Porque en la iglesia, en la congregación, en el templo, en su casa o en cualquier parte, no corra, en cualquier parte, entra un hombre con anillo de oro. Eso significa que es pobre o es rico. Símbolo de riqueza.
y con ropa espléndida, ¿Eso es símbolo de qué? De don, de doña. y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú ahí en pie y siéntate aquí abajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos? Jesús dice, con que ustedes practican la palabra de Dios, vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si es verdad. Pónganle que en la iglesia, en el templo, llega un hombre con anillo y bien vestido. Y usted le dice, su majestad, su señoría, su excelencia, hacia adelante, siéntese. Ah. Pero si llega un pobre, mientras más leo, usted apesta, huele hasta feo, siéntense ya en el piso, ya. O en la casa, siéntese ya, sí, claro, hágalo. Allá. Y se queda, lo deja allá al pobre, sea en su casa, sea donde sea. Y lo dejan tirado a un lado. ¿Ustedes no se dan cuenta que en la iglesia eso se da todos los días? Muchas personas no van a la iglesia porque los que van a la iglesia son pura rosca. Andan mirando, este no me cae bien, este no lo conozco, este es un pobre, un miserable. Aquí yo soy doña Petra o don Pánfilo, porque yo soy el que le ayudo al cura cuando el techo se le daña y hay que arreglarlo. Yo soy el que pongo la plata, ¿me entiende? Yo soy el que mando aquí. Yo soy lo más grande que puede haber en esta iglesia. Y todo el mundo me tiene que rendir honores. Eso existe en todas partes del mundo al punto que la Sagrada Escritura lo pone como ejemplo. ¿Cuántos pobres se sienten cuando van a la iglesia que esa no es su casa, que no es su familia, porque los que están ahí lo desprecian y lo miran con ojos feos? ¿Cuántos? En todas partes del mundo. ¿Sí? Yo he tratado de creer en la palabra de Dios, ¿sabe por qué? Porque me he llevado muchos golpes. Uno de los golpes que yo me llevé iba para una comunidad. Y ese día no tenía sino para comprarme 1 litro de leche y un pan para comer. No tenía más nada. Y ya era como las 2 de la tarde y no había comido. Y me quedaban como 4 horas de camino. En carro. Esperando que saliera el carro, yo iba a comprarme un pan. Iba a comprarme. Pero todavía nadie me conocía. Yo salía del campo, yo soy del campo. Y nadie me conocía. Y llegué y me fui a comprar 1 litro de leche y un pan. Y cuando estoy comprando 1 litro de leche y un pan, llega un señor que olía feo, todo sucio, mal vestido, mendigo de la calle. Se me acerca y me dice, señor, tengo hambre. Y yo le dije, ya somos 2. Pero yo también tenía mucha hambre. Sentí que me iba a desmayar. Le digo, dame de comer. Le dije, mire, tengo para comprarme 1 litro de leche y un pan. Si quiere, le doy medio litro y medio pan y comemos los 2. Digo, sí. Lo compré, lo comimos. ¿Sí? Cuando me fui a ir le dije, hasta luego. Me queda mirando y me dice, gracias, Padre. ¿Cómo sabía que yo era padre? ¿Quién le dijo? Nadie me conocía. En un lugar donde nadie, ahorita porque me conocen por las redes, pero en ese tiempo nadie me conocía. ¿Cómo se dio cuenta que yo era padre? ¿Sabe qué leí yo? Que Jesús me dijo, casi no pasa la prueba. Casi cae en la trampa, ¿no? Casi lo deja ir sin comer. Nosotros tenemos un refugio allá en mi pueblo, recogemos a los pobres, necesitados. Mi hermano está al frente, le digo a mi hermano, yo prefiero que venga un vivo vestido de pobre y nos robe la comida de otro y se lo lleve porque es un vividor, se vistió de pobre y llegó y dijo, deme de comer que no tengo, y le doy y resulta que después se ríe y va a agarrar la comida y la vende para comprar droga. Yo prefiero equivocarme de esa manera y no que venga un pobre y yo diga, este tiene pinta de drogadicto, mejor no le doy nada.
Y resulta que ese necesitaba. Dios mío, ¿cómo me quedan a mí las letras el día en que yo me muera y que me diga el Señor, tuve hambre y no me diste de comer? Era forastero y no me... ¿Cuándo, Señor? Ese era yo. Señor, yo pensé que era una persona experta en robar, un vividor. No, ese era yo. Equivóquense. Al revés. Más vale que ustedes le den a uno que es vividor y que lo engañó a usted. Eso no es problema suyo. A usted Dios le va a pagar como si esa persona hubiese necesitado. Pero que no se equivoque diciendo, eso es uno más que los que roban por ahí, yo no le doy. Y se fue Jesús muerto de hambre. Y nunca trate a las personas por la ropa, por lo que tienen. No, seamos los mismos con todos. Yo recuerdo, yo llegué un día, me ordené, yo me fui al retiro y llegué a la casa, al pueblo. Papá estaba sentado y había bastante gente allí. Había un viejito. Comía chimú, se le escorrían las hojas del chimú y todo vuelto el chimú. Y yo llegué, yo acostumbro a la gente a saludarlo con amor, sin mirar quién es. Y le di un abrazo, un beso y un mordisco en el pescuezo. Lo saludé con todo el amor y a él, y después saludé a los demás, los que estaban ahí, todos. Y entonces, después papá me dice, usted sabe quién es él, ¿no? El andrajoso, el mendigo que estaba ahí. Yo le dije, no, no lo conozco. Ese es don Julano. Ese fue el que donó los animales para la fiesta de la graduación de la ordenación sacerdotal suya. Ese es el que ha pagado todo. ¿Sabe qué hizo mi mente? Rapiditico. ¿Cómo lo había tratado cuando llegué? Y yo dije, gracias a Dios lo traté bien, me salvé. Me salvé. ¿Se hubiese imaginado usted ese señor que lo había dado todo para mi ordenación y llegar yo y no saludarlo porque andaba todo vuelto nada? Porque a él le gustaba beber y comer chimú y todo. Andaba como un andrajoso, pero tenía más plata que todos ahí en mi pueblo. ¡Ah, qué bárbaro! Pero eso no sería tanto. ¿Se imaginan llegar al cielo y que Jesús le diga, tuve hambre y no me diste de comer, maldito al infierno? ¿Por qué no me trataste bien? ¿Y por qué a los otros sí los trataron bien? Sí. Les voy a contar una experiencia que viví en el seminario. Yo estaba en el seminario y ahí los muchachos de último año de teología, ellos agarraban, ellos se encargaban del seminario. Sí, se encargaban del seminario. Entonces ellos eran los que mandaban en los otros seminaristas, o sea, jerarquía, sí, los superiores, los de más alto rango, mandaban como si fueran militares, ¿no? Y él estaba encargado del seminario, era el que mandaba. Y resulta que ese día iba el presidente de la República, era Rafael Caldera en aquel tiempo, en Venezuela. Iba el presidente de la República. Y el seminarista dijo, una orden, viene el presidente, todo el mundo se tiene que poner pantó y corbata. ¿Se imaginan a este pobre campesino del campo, digo uno, que no sabe ni lo que es pantón ni corbata y ponerse eso? Ni loco. Que siquiera me lo pongan en el día que me muera. Y yo me fui y le dije, ay, mire, usted sabe, primero no tengo pantón, no tengo corbata. Y segundo, este pobre campesino poniéndose algo así. Yo me pongo la sotana negra, que era la de fiesta, y ya. Dijo, no, se pone pantón o corbata, o si no tiene problema. No tenía, no iba a comprar, no iba a alquilar, no tenía plata para comprar, no tenía plata para alquilar, ni me la iba a poner. Y cuando llegó el presidente de la República al seminario, todo el mundo sale con pantón y corbata. Y yo salí con la sotana. Y él en la entrada del comedor, íbamos a comer, en la entrada del comedor, mirando a ver cómo iba la gente pulida. Sí. Y cuando me vio a mí, de una vez me paró. Pero a lo que él me para, no sé de dónde salió, del monte, no sé dónde salía, salió un mendigo.
Y no me dice nada a mí, le dice a él, que está peleando conmigo: Señor, me estoy muriendo de hambre. Dame de comer, aunque sea un pancito. Lárguese de aquí, que está el presidente de la República, y no venga a fastidiar en este momento, venga en otra ocasión. Y le dice: Padre, por favor, me estoy muriendo de hambre. Que se largue de aquí. Vete de aquí. Estamos recibiendo al presidente de la República y viene a fastidiarnos en este momento. Venga otro día. Y el Señor se fue a regañadientas. Yo me di cuenta dónde se fue. Y ahorita la comidita que me den, yo se la llevo. Pero, y me dice el hombre: usted lo voy a llevar al rector para que lo bote del seminario porque no ha sido capaz de obedecer. Lo voy a denunciar con el rector, con el vicerrector, con todos los formadores. Él le dice: hágalo. Y yo te denuncio con el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque despreciaste al pobre. Lo mandaste sin comer y tenía hambre. Al presidente que tiene cómo comer y tiene plata para botar para lo alto, lo recibes como un gran señor. Y a este pobre, dice Santiago 2, 1, 5, lárgate de aquí. Me estorba en este momento. ¿Qué evangelio lees? ¿Qué es lo que practica? Vamos a rectoría de una vez. Vamos, porque estoy bravo. Vamos. Digo, no, siga. No me quiso llevar a rectoría, pero yo estaba bravo, furioso. Y fue cuando me dieron la comida, fui y le busqué y le llevé la comida al Señor. Pero es que, hermanos, ¿qué pasa? Es que andamos nosotros simplemente mirando las apariencias. Y Santiago, y es que ustedes no saben, oigan, sigan. Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Es que se les olvidó que Jesús dijo: dichosos los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. No los eligió Dios en medio del mundo para que sean ellos los herederos primarios del reino, los dueños del reino, los que nos van a abrir las puertas del cielo el día en que usted se muera. No es San Pedro que va a abrir las puertas del cielo, los pobres van a abrir las puertas. Esta es, ¿cómo llama usted? Cecilia. Señor, no, a nosotros no nos dio nada. Cierren la puerta. Los pobres la van a recibir o no los van a recibir en el reino de los cielos. Porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Que no está escrito? ¿No han leído las bienaventuranzas? Pero eso no se lo creen los pobres y los ricos se burlan de eso. Oh, no. Pero el día en que muramos, vamos a descubrir que nos hicimos sordos, que no dejamos que Jesucristo nos abriera el oído para escuchar lo que dice la palabra de Dios. Fueron los pobres, los herederos del reino, lo que Dios tiene preparado. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué hacemos diferencia entre pobres y ricos? Tratemos a todos por igual. Es que este rico lo voy a tratar mal. No, trátalo bien. Es que este pobre lo voy a despreciar. No, trátalo bien. A quien sea. No anden mirando las cosas externas que se quedan y se acaban. Mira lo que hay dentro del corazón, lo que hay en el ser. Es imagen y semejanza de Dios. Es hijo de Dios. Y eso me basta y me sobra para tratarlo bien con amor y para ayudarlo en lo que yo pueda. He dicho, caso cerrado, no se abre más. ¿Qué es lo que no entienden? Pero el mundo nos deja ciegos y no podemos ver. ¿Hasta cuándo? De mi lado se van heridos, pero no engañados. Verán si quieren escuchar. Y si no quieren escuchar, el problema de ustedes. Pero si ustedes vinieron aquí es para saber cómo ganarse el reino de los cielos. Para que alguien, un sacerdote del Dios Altísimo, les diga con la palabra de Dios qué es lo que tienen que hacer para ganarse en el cielo. Pues leer la palabra de Dios y ponerla en práctica. Si así lo hacen, les aseguro que un día vamos a encontrarnos todos en el cielo. Por eso San Pablo le decía a los colosenses, y con eso termino, Colosenses capítulo 3,
versículo 1 en adelante. ¿Qué le decía San Pablo a los colosenses? Lo mismo que hoy quiero decirle a ustedes. Y con eso termino, para que quede resonando en la mente y el corazón. Colosenses capítulo 3, versículo 1 en adelante, donde San Pablo nos viene a decir que si somos cristianos y si hemos resucitado con Cristo, o sea, si creemos en el Cristo resucitado y queremos vivir como Él manda, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Por qué tenemos que orar, leer la palabra de Dios? ¿Y por qué tenemos que cumplir la palabra de Dios? ¿Qué buscamos? ¿Qué anhelamos? Si pues habéis resucitado con Cristo, Si no están muertos, si no están muertos, si no tienen un cadáver dentro, si han comenzado a vivir como cristianos en el plano sobrenatural, en la vida del Espíritu, buscad las cosas de arriba, me voy. Pero debo decirle que tenemos que comenzar a buscar las cosas de arriba, donde está Cristo, donde está Cristo. Y Él nos quiere llevar a todos para allá. Y esa es mi idea. Yo quiero la salvación de las almas. Y el trabajo que Dios me ha mandado es: vaya, prediquen el Evangelio. El que crea se salvará. Y el que se necesita creer será condenado. Yo quiero que se salven. Ese es mi trabajo, salvar almas, buscar almas para Dios. Búsquenlo, viene de arriba donde está Cristo. sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, Pongan la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿dónde las tenemos nosotros la mirada? En la de la tierra. Así no es. Así no vamos a llegar al cielo. Así no vamos a llegar a la eternidad. Que no es así. Pongan la mirada otra vez. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en la gloria. Cuando Cristo se manifieste, ¿sabe cuál es mi sueño? ¿Cuál es mi esperanza y mi ilusión? Y por eso estoy aquí. Que ustedes también estén con Cristo en la gloria. Y que nos podamos encontrar en el cielo y decir: ¡hola, Padre, qué alegría! ¡Nos salvamos! ¡Ganamos el cielo! Gracias, porque usted nos predicó la palabra, nosotros la creímos y la practicamos, y aquí estamos gozando eternamente del reino de los cielos. Ese es mi sueño, esa es mi esperanza, eso es lo que anhelo, eso es lo que espero, y por eso les predico con claridad la palabra de Dios. Y si la quieren escuchar, la escuchan, y si no, pregúntenme si me importa. Gracias, Señor. Gracias por darme la oportunidad de predicar la palabra de Dios al mundo en este pleno siglo XXI. Que tu palabra sea lámpara para nuestros pasos, luz en el sendero. Que este mes de las Sagradas Escrituras, que la Biblia nos recomienda leer la palabra, sea un comenzar a leer la Biblia para ser como María, la hermana de Marta, escoger la mejor parte, estar a los pies del Señor y saborear de su palabra para poder encontrar la vida eterna. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Señor, ayúdanos para que nuestros oídos se abran al escucho de la palabra y nuestra lengua se suelte para que podamos darla a conocer a los demás. Y a ti, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén.